Buenos días, bienvenidos a nuestra página Salud en Movimiento. Damos una bienvenida a nuestros radio oyentes y televidentes para que puedan tener un voto informado y consciente en estas elecciones presidenciales 2026. En esta oportunidad tenemos a una invitada, a nuestra compañera Laura Rivas, ¿no?, que está candidateando como senadora en Juntos por el Perú. Le damos una cordial bienvenida. Gracias, Guadalupe, por la invitación. Bueno, saluda a tu audiencia. Mi nombre es Laura Micaela Rivas Quirós. Estoy postulando al Senado Nacional con el número 22 por el partido político Juntos por el Perú. Soy de la región Lambayeque, soy chiclayana. Tuve la oportunidad de ser secretaria del Sindicato de Trabajadores de Ranza Comercial, una de las empresas del Grupo Ranza, del Grupo Romero, del dueño Dionisio Romero, donde los trabajadores realmente nos vemos en la obligación de salir a luchar a las calles, a protestar por un sueldo digno. Y no es solamente la situación, en este caso de nuestro sindicato, sino de muchos sindicatos del Perú. Vamos a pasar a las preguntas para nuestra estimada Laura, para que nos pueda dar a conocer su punto de vista, ¿no? Bueno, la primera pregunta, Laura, ¿cuál es tu visión sobre la situación actual de los derechos laborales en el Perú? Para proteger justamente los derechos laborales en el Perú es importante que cumplan su rol las entidades que tiene el Estado, como el Ministerio de Trabajo, como la SUNAFIL, que hagan mayor fiscalización, porque solamente de esta manera va a existir un control hacia las empresas, evitar que realmente los haberes se depositen en la fecha que se indican en el cronograma de pagos, porque hasta eso también no se cumplen. Y lo digo con conocimiento de causa. Nosotros los trabajadores hacemos préstamos, en este caso a las entidades bancarias, y tenemos un cronograma que cumplir, pero si el día 15 no me deposita mi empleadora, yo no voy a poder pagar este banco y los intereses van a ser incrementados a mi persona, y luego voy a ser una persona con historial crediticio realmente no positivo. Entonces, es todo una cadena, por eso es importante que tanto el Ministerio de Trabajo, la SUNAFIL hagan fiscalización de que se cumplan nuestros derechos, que no se vulneren los derechos de los trabajadores, que realmente se paguen las 8 horas extras, y que si hay que hacer más de un horario de trabajo regular, realmente también se paguen las horas con el 25% o lo sucesivo, ¿no?, con el 35%, porque es lo que hacen las empleadoras hoy en día. Te dicen quédate a trabajar hoy, mañana 12 horas, pero el día de mañana te vas más temprano, o la otra semana te voy devolviendo 1 hora o 2 horas. Entonces finalmente ellos no pagan las horas extras. Yo creo que, reitero, la inspección por parte de la SUNAFIL y el Ministerio de Trabajo es muy importante. Ya. Claro, ahorita estamos prácticamente como trabajadores, tanto en el sector público como en el sector privado, desprotegidos, ¿no? Porque acuérdense que el 70% de los trabajadores en el Perú son trabajadores informales, ¿no? Hay un 20% que está en estabilidad laboral y un 10% que trabaja en el sector privado netamente, ¿no? 20% está en el sector estatal, ¿no? Bueno. Continuando con la segunda pregunta, ¿qué derechos laborales, Laura, consideras que son más vulnerados en el país y por qué? Acá tenemos, en lo que es en el papel por parte del Estado, tenemos 2 puntos, ¿no? Proteger los derechos de los trabajadores y también garantizar la sindicalización, que es un derecho que está en la Constitución política, que lo único que falta es que realmente se cumpla. El Estado debe de cumplir un rol fundamental para garantizar que estos derechos que tenemos los trabajadores ya ganados realmente sean efectivos, ¿no?, y que no sean finalmente vulnerados, porque ahorita existe un atropello único por parte en este caso, de nuestras empleadoras, no solamente en el sindicato donde yo laboro, sino en sindicatos del Perú, ¿no? Efectivamente, ¿no? Laura tiene mucha razón, especialmente en la negociación
negociación colectiva, ¿no? Vemos que el Estado, quien debiera hacer cumplir las negociaciones colectivas en las diferentes instituciones del sector privado, público, no lo hace. Si el Estado, como entidad rectora, no hace cumplir peor el sector privado, entonces vemos realmente que el Estado, a través del Ministerio de Trabajo, a través de SUNAFIL, no están cumpliendo con la función que debieran cumplir, ¿no? Como entidades del Estado, protectoras de los trabajadores, ¿no? De sus derechos laborales. Laura, ¿cómo crees que se pueda mejorar la protección de los derechos laborales en el Perú? Acá lo que se busca es promover políticas públicas que beneficien a los trabajadores. Por eso desde Juntos por el Perú nosotros proponemos una asamblea constituyente para tener una nueva constitución donde se restituyan los derechos de los trabajadores que fueron eliminados con la Constitución del 93. Es importante que a través de estas nuevas políticas públicas se beneficie a los trabajadores y no realmente se haga un beneficio a las empresas, ¿no? Porque tenemos un Ministerio de Trabajo que no parece Ministerio de los Trabajadores, sino Ministerio de las Empresas. Laura, ¿qué mensaje les darías a los trabajadores peruanos sobre sus derechos laborales y cuál es la propuesta de Juntos por el Perú en relación a una propuesta para los trabajadores como candidata a senadora? Mi persona conoce de cerca la lucha, las batallas que tenemos que enfrentar día a día nosotros los trabajadores. Conozco de cerca la precariedad, conozco de cerca los despidos injustos que han hecho nuestras empleadoras, el maltrato, el hostigamiento que reciben también los dirigentes sindicales, que de cierta forma tratan de lucrar los empleadores con la necesidad que tienen los trabajadores y negociar incluso bajo la mesa para que acepten firmar convenios colectivos que perjudican, que no benefician a los hermanos trabajadores. Entonces, yo propongo en este caso de tener un escaño, una ley general de trabajo, así como existe el Código Penal, el Código Civil, debería de existir también un Código Laboral, donde todos los derechos de los trabajadores estén ahí para que todo peruano que pueda revisar sepa qué derechos va a ganar. Hoy en día sabemos de que se ha aprobado justamente la ley CAS, pero el beneficio de la asignación familiar no se ha contemplado. Entonces muchos desconocen. Conversaba con unos compañeros y me dicen, no sabía que existía la asignación familiar. Y bueno, esa es otra tarea, otro trabajo que hacer, pero hay mucho por hacer. En este código se va a tratar de recuperar los derechos que ya teníamos en la Constitución del 99. Yo creo que este sería un gran paso y poder también darle más derechos a los trabajadores, ¿no? Muchas gracias, Laura. Nos ha servido de sobre todo, mucha información para las mujeres trabajadoras del Perú, ¿no? Que estén informadas y que también estén mirando, porque el sindicato debe ser como una guía para las mujeres trabajadoras que deseen un cambio, ¿no? Un cambio social, un cambio económico para sus familias y para ellas mismas, ¿no? Muchas gracias, estimados teleoyentes y televidentes. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.